Hola, mi nombre es Grady Mesa y haciendo un breve resumen de todo lo que aprendí a lo largo de cada corte visto en la materia práctica de la psicogerontología, empezaré hablando sobre la entrevista, lo cual es el medio a través del cual se obtienen datos significativos y aclaratorios a la hora de realizar un diagnóstico psicológico, clínico o neuropsicológico. Se puede realizar a partir de un cuestionario predeterminado o con preguntas formuladas en el momento de la consulta. Apoyándose en este concepto, se puede decir que la entrevista clínica se compone de diversos elementos que son muy importantes, entre los cuales se pueden mencionar recepción y saludo, datos básicos y establecimiento de la empatía. Psicograma, en este se incluye nombre, apellido, edad, ocupación, profesión, carácter en 2 o 3 palabras, motivo de la consulta, qué fue lo que le decidió a venir con un psicólogo, exploración del cuadro clínico, síntomas, preocupaciones, inicio, intensidad, duración, frecuencia, asociación con los acontecimientos o situaciones. Historia directa de la dinámica del cuadro clínico, que son antecedentes, evolución de las relaciones de conflicto desde su origen. Historia general del contexto de vida, exploración de etapas generales desde la vida en la adultez madura o en la senectud. Cambios de casa, divorcio, jubilación, pérdidas o ganancias emocionales que sean importantes. Explicación de las conclusiones al paciente. Por otra parte, se sabe que al igual que en otras ramas de la medicina, los profesionales de la salud mental también deben realizar un seguimiento de cada paciente durante las consultas. La información que se recibe en cada sesión queda registrada en la historia clínica psicológica, un documento de suma importancia para conocer bien a fondo el paciente. En tal sentido, la historia clínica psicológica es un documento que recoge toda la información relevante sobre el estado actual y pasado del paciente. En ella quedan apuntados los temas tratados durante las distintas consultas, los progresos y los altibajos, entre otros. En el caso estudiado durante el trimestre, se realizó con datos de observación directa. Se puede decir que todo buen psicólogo debería contar con una estructura definida a la hora de elaborar la historia clínica del paciente, entre las que se pueden mencionar los datos generales, motivo de la consulta, historia del padecimiento, antecedentes del paciente, antecedentes familiares, genograma, examen mental, hipótesis y el posible diagnóstico. En otro orden de ideas, se dice que en la evaluación psicológica el psicólogo realiza una recopilación e integración de datos que obtiene principalmente de instrumentos, con el fin de realizar un diagnóstico, orientación y selección, y pruebas o instrumentos de evaluación psicológica miden las variables psicológicas a través de procedimientos diseñados para obtener una muestra de comportamientos. Es por ello que se puede decir que un instrumento de evaluación psicológica es todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto. Muchas veces se utiliza indistintamente instrumento, técnica y test, pero no son iguales. Los instrumentos o técnicas pueden ser procedimientos no cuantificados ni tipificados, como por ejemplo la escala de Hamilton, de Beck, de depresión geriátrica, que es un instrumento ampliamente utilizado para tamizaje de depresión. Es una herramienta útil de detección en el entorno clínico para facilitar la evaluación de la depresión en los adultos mayores. Existen otros tipos de instrumentos como las escalas de personalidad, pruebas proyectivas, Mini-Mental, que tiene como finalidad el tamizaje del déficit cognitivo, aunque no es un instrumento de diagnóstico, mide el deterioro cognitivo, y en sí otros instrumentos de importancia en la evaluación psicológica geriátrica. Por otra parte, la evaluación de una persona mayor en la vejez ha de ser integral o multidimensional. En otras palabras, ha de cubrir un amplio espectro biopsicosocial. Finalmente, el evaluador ha de tener en cuenta en mayor medida que en la evaluación de personas de otras edades las características físicas y psicológicas de la persona en evaluación y la interacción de tales características con las suyas propias, así como debe tener en cuenta potenciales prejuicios en torno a la vejez. Existen numerosos factores biológicos, psicológicos y sociales
con impactos más o menos prominentes en la salud mental de las personas adultas mayores. Aparte de componentes derivados de los procesos normales del envejecimiento o de la concurrencia de enfermedades médicas diversas, eventos como la muerte de un ser querido, la jubilación o la discapacidad contribuyen significativamente a una variedad de problemas mentales o emocionales en esta fase del ciclo vital. Los problemas más frecuentes afectan las esferas neurocognitivas, afectivas y oníricas. Los trastornos neurocognitivos mayores reducen el rendimiento general del paciente y generan con ello exigentes necesidades de dependencia y cuidado cercano. Los trastornos afectivos pueden acentuarse por falta de apoyo familiar y disminución marcada de interacciones sociales, que pueden dar lugar a un significativo aislamiento con conducta suicida. La mayor frecuencia de trastornos del sueño como insomnio, somnolencia diurna y trastornos específicos como apnea. Asimismo, resaltaré las técnicas de abordaje para la intervención psicológica en el ámbito clínico en la etapa de la vejez, lo cual se refiere a la aplicación de técnicas o principios propios de la psicología para generar cambios cognitivos, conductuales o emocionales en los individuos y a la promoción y prevención de la enfermedad. Asimismo, estas técnicas se pueden considerar como rutas que conducen a una meta y esa meta se puede llegar por medio de distintas técnicas. En este caso, se puede evidenciar la utilización de un gran número de estas, las cuales mencionaremos un poco más adelante. Las intervenciones con adultos mayores se han realizado apoyados en técnicas como las cognitivo-conductuales. Con relación a estas técnicas se observó que un poco más de la mitad de las intervenciones descritas en las fuentes bibliográficas consultadas utilizan técnicas cognitivo-conductuales, entre las cuales se pudo rastrear en varias la psicoeducación, los refuerzos y el modelado. También aparecen otras como la reestructuración cognitiva, condicionamiento clásico y operante, aprendizaje social, modelo de indefensión-dependencia aprendida, resolución de problemas, escucha clínica, relajación para la ansiedad, práctica o ensayo de habilidades, incitación, modelamiento. Y con relación a lo anterior, estas han sido las técnicas más estudiadas y aceptadas para la población de los adultos mayores, lo cual es reportado en algunas investigaciones en las que se reportan buenos resultados. Ya para finalizar, puedo concluir la relevancia de esta práctica que vimos durante estas 11 semanas, donde aprendí cómo aplicar una entrevista clínica, realizar una historia clínica. Asimismo, se logró reconocer los instrumentos de evaluación psicológica para personas en la etapa de la vejez. Y por último, aprendí las técnicas de intervención más utilizadas en personas de la etapa de la vejez. Gracias.